que aparece. ¿Que arranca de cero esto? Arranca de cero. Vamos a ponerlo en su lugar. Acá. Bueno, el flujo isentrópico de una tobera. Esto es lo que vamos a ver ahora. El flujo isentrópico en una tobera. La tobera es un dispositivo que se utiliza mucho en flujos compresibles. La forma de la tobera la ven allí. La ecuación de continuidad ya la hemos deducido al principio del tema, o sea que no lo hago otra vez. Recuerden que la ecuación de continuidad tomaba la forma flujo isentrópico, por eso había que deducirlo de nuevo. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, el flujo isentrópico es un flujo a temperatura constante, un flujo reversible. Supongamos que pasa una onda de choque y modifica las condiciones del flujo. La temperatura, la densidad, la presión, la velocidad, todo eso se incrementa en positivo o negativo, de modo tal que ese análisis lo complementamos con el hecho de que son válidas estas ecuaciones que provienen de la termodinámica para flujos isentrópicos y que no voy a discutir, pero tampoco voy a demostrar, de modo tal que vinculando esta expresión que proviene de la termodinámica con la de la continuidad que demostramos al principio del tema, reemplazamos allí eso aquí y tenemos la ecuación que ven allí, que es la ecuación del flujo isentrópico en una tobera. Esta expresión es muy incómoda de deducir, pero es muy importante para concluir algunas cosas que vamos a concluir a partir de ella. Esta expresión es la expresión entonces que dice que un cambio de velocidad dividido la velocidad por el número de masa al cuadrado menos 1 es igual al cambio de área dividido el área. Vamos a aplicar entonces esa expresión para analizar qué pasa con una tobera convergente y una tobera divergente. Esa tobera es divergente. Cada vez más área es mayor que 0 porque va aumentando. Analicemos entonces la expresión que vimos recién para el caso de flujo subsónico y para el caso de flujo supersónico. Si el flujo es subsónico, la expresión para el flujo isentrópico que acabamos de deducir es la que está en amarillo, de donde despejamos de ahí diferencial B sobre B. Entonces, ¿cómo es el cambio de velocidad? Positivo o negativo, tenemos en el numerador el cambio de área y en el denominador el número de masa al cuadrado menos 1. ¿Cuánto vale el numerador? El diferencial de área es mayor que 0, a medida que avanzamos el área va aumentando, por lo tanto es positivo. El denominador, el número de masa es menor que 1, o sea el flujo es subsónico. Si el masa es menor que 1, ese denominador, ¿qué signo tiene? Negativo. Por lo tanto, hay un cambio de velocidad negativo. Quiere decir que si tenemos un flujo como el que escurre por un caño que va abriéndose, como muestra la figura, el flujo subsónico, a medida que el tubo va aumentando el diámetro, el flujo se desacelera. Y eso es razonable. ¿Qué pasa ahora si el flujo es supersónico? Si el flujo es supersónico,
en la misma fórmula, ¿cuánto vale el numerador? El diferencial área va aumentando porque el caño se va haciendo cada vez más grueso. Y en el denominador tenemos que si el flujo supersónico Mach es mayor que 1, por lo tanto el denominador es positivo. Quiere decir que el cambio de velocidad es positivo. Quiere decir que contrariamente a lo que pasa con el flujo subsónico, una tobera divergente acelera el flujo. La velocidad aumenta. Al revés que en el flujo subsónico, ¿se dan cuenta? ¿Qué pasa ahora si tomamos un tubo que se achica? Es decir, el diferencial de área es negativo. Veamos lo que pasa con el flujo subsónico y supersónico. Con el flujo subsónico, tomemos la misma expresión. Diferencial velocidad dividido velocidad. Tiene un numerador que es negativo porque el área se achica. Como el tubo se achica, obviamente su área se achica y el numerador es negativo. ¿Y el denominador? El flujo es subsónico, por lo tanto, si el flujo es subsónico, el denominador es negativo, o sea, negativo sobre negativo da positivo. Entonces tenemos ahí un tubo que converge y el flujo subsónico acelera. Es como la boquilla de la manguera de los bomberos. El flujo subsónico, un tubo que se achica, aumenta la velocidad, como lo prueba esta expresión. Ahora, ¿qué pasa si el flujo es supersónico? Y lo encajamos en una boquilla de la manguera de un bombero. Tomemos esta expresión, el flujo, el área se achica, o sea, es negativo el cambio de área con respecto al área, y el denominador, Mach es mayor que 1 porque es supersónico, o sea, es positivo, quiere decir que el resultado es negativo. O sea, la boquilla necesaria para acelerar el agua de la manguera de un bombero en flujo subsónico es convergente. Para producir una aceleración en flujo supersónico necesitamos una tobera divergente. Eso es curioso, pero es así. Fíjense que este avión tiene una tobera convergente porque necesita un chorro, necesita achicar el área para aumentar la velocidad. Pero si ven uno de estos bichos que van a parar al espacio, fíjense que las toberas son divergentes, necesarias para acelerar más allá de la barrera del sonido. Muy bien. Veamos entonces cómo funciona la llamada tobera supersónica o tobera convergente divergente. Partimos de una situación donde la temperatura es 0 a la izquierda, la presión es 0, el volumen, la velocidad es 0, porque todavía no arrancó el proceso, y tenemos una tobera que converge hasta un determinado punto, que llamamos la garganta, y después comienza su proceso divergente. Entonces, la garganta está preparada para que se alcance el número de Mach igual a 1 en la garganta. Quiero probar otra cosa con esto. Acá. Ahí está esa tobera que les mostré. Vamos a ver cómo funciona el pasaje de flujo desde una situación de estancamiento, que es la inicial, como sería el tanque de combustible, a la izquierda, con presión P0, temperatura T0, a la situación en el tanque de la derecha o el aire libre, depende qué finalidad tenga el aparato. Consideremos entonces que la presión afuera es PR. Afuera puede ser el aire libre,
la atmósfera, o puede ser un tanque que reciba los gases de la tobera, es lo mismo. Entonces, pongamos en el eje vertical la relación entre las presiones de estancamiento de la izquierda y final de la derecha. Supongamos que sean iguales. Si fuesen iguales, obviamente no habría ningún movimiento, ninguna razón para moverse, porque si las presiones de ambos tanques son iguales, no hay flujo. El esquema se podría traducir en esa recta roja que puse ahí arriba. Las presiones son iguales. No hay transmisión de flujo de un tanque al otro. Ahora, si las presiones comienzan a variar, el flujo empieza a pasar. Entonces, en la relación P sobre P del eje vertical, pongamos ahora una relación que sea distinta de 1, de modo tal que eso denota que comienza a pasar el flujo. El flujo, entonces, seguirá esa trayectoria. Intentará en la garganta tener una diferencia mayor de presión y volverá asintóticamente a la velocidad cero. Si queremos lograr el flujo supersónico en este dispositivo, está claro que necesitamos cambiar la relación entre las presiones, o sea, la presión del tanque de salida tiene que ser mucho mayor que la del tanque de llegada. Hagamos eso y vamos a conseguir una curva un poco más valiente, pero que no le alcanza para llegar a romper la barrera del sonido. Cambiemos la relación de presiones y vamos a llegar a un punto en donde se alcanza el número de Mach en la garganta, pero la situación regresa a una condición de flujo subsónico nuevamente. Entonces aumentemos más la relación de presión y pasaremos a la curva roja o rosa. Fíjense que ahí tenemos que se alcanza el número de Mach en la garganta viniendo de un flujo subsónico, y una vez que se alcanzó el número de Mach en la garganta se sostiene en determinada trayectoria, pero después retoma al flujo subsónico, o sea, rompemos la barrera de sonido, nos bancamos un poquito el flujo supersónico y después el proceso vuelve a su situación subsónica. Si le damos más presión al tanque de salida, tendremos entonces el proceso indicado por la recta verde. La recta verde logra que de un flujo subsónico se rompa la barrera de sonido en la garganta del dispositivo y se sostenga bastante más tiempo que antes hasta llegar a un punto en donde nuevamente el flujo vuelve a ser subsónico. Si aumentamos todavía más la relación entre las presiones, llegaremos a un punto en el cual alcanzaremos lo marcado por la recta verde clarito. El flujo arranca subsónico, llega a la garganta y toma el número de Mach y continúa supersónico hasta la salida del dispositivo. Esta es entonces lo que hay que lograr con una tobera convergente divergente. Es decir, para que el flujo pueda apurar el trámite necesitamos una garganta cada vez más chica, una tobera cada vez más chica para que haya aceleración. Pero llegado el punto en donde el flujo toma el valor de Mach, o sea, llegado a la garganta, necesitamos que ahí que rompe la barrera del sonido, el flujo siga acelerando. Para que siga acelerando hay que cambiar la divergencia del tubo y que empiece a divergir. Entonces el tubo sigue aumentando su velocidad debido a que es divergente. Entonces esta tobera convergente-divergente es necesaria toda vez que ustedes se disponen a romper la barrera del sonido y a sostenerla. Es más difícil sostener la barrera del sonido rota que romperla. Bueno, muy bien. Ahora bien, fíjense entonces que
Si nos mantenemos en una línea como la A o la B, no ganamos nada. Si mantenemos la línea verde, la última, logramos el flujo supersónico. Y si nos mantenemos en cualquier situación intermedia, vamos a lograr la generación de ondas de choque que van a terminar destruyendo el dispositivo. Muy bien. Bueno, hay fórmulas bastante más complicadas. La puse solamente para que vean qué ribetes puede tomar el tema. Bueno, esto es lo que ocurre en la garganta de la tobera. Fíjense que la presión viene bajando, tiene una inflexión y sigue bajando, lo mismo con la temperatura, mientras que la velocidad hace lo contrario, viene con valores bajos, sube exponencialmente en la garganta y ahí toma un valor de inflexión y continúa subiendo. Vamos a ver cómo funciona esta otra tobera retráctil de Laval. Y la cuestión es la siguiente. Supongan que ustedes están conduciendo un avión a chorro que rompe la barrera del sonido. ¿Y de qué depende que haya roto la barrera del sonido? Que la presión en el tanque de entrada, o sea, de estancamiento, y la presión en la atmósfera guardan una relación aceptable como para trabajar en esa tobera. Ahora, si en la atmósfera cambia la presión, la relación cambia y no podemos garantizar entonces que la tobera, así como está diseñada, mantenga la velocidad del sonido para cualquier presión externa. ¿Está bien? Es decir, esta curva verde oscura que ven aquí se va a mantener siempre y cuando la relación entre las presiones PC y PR sea la que pueda hacer para mantener esta curva. ¿Qué pasa ahora si la presión externa cambia? ¿Cómo hacemos para sostener de todos modos esta curva? Necesitamos cambiar la geometría de la tobera. Es decir, habría que poner el freno de mano, parar el avión, poner el freno de mano para que no se caiga, bajarse, sacar esta tobera y poner otra que tenga otro ángulo de convergencia que se ajuste mejor a las nuevas condiciones atmosféricas. Obviamente eso no se puede hacer porque nos harían la multa por mal estacionamiento. Entonces lo que tendríamos que hacer es poder manejar la tobera desde el comando. Y eso lo hacemos pensando en esta analogía que puse acá. No. ¿Te puedo hacer una pregunta? En el gráfico anterior, ¿cómo identifico cuál es el flujo subsónico y supersónico? Como que no termino de entender esas líneas. Espérate que se me escapó todo acá. A ver cómo hago. ¿Dónde estoy? Me fui. Me quedé muy atrás acá. Espérate. No sé qué pasó que volví al principio. Las líneas que vos te referís.
Me imagino que son estas. Estas son las líneas que vos decís. No, las del gráfico anterior que estábamos viendo que habían un montón de líneas. ¿Esta? Esas, sí. Sí, ¿cuál es la duda? Como que no termino de entender, vos marcaste que creo que arriba era subsónico y abajo supersónico, pero ¿cómo lo identifico? Bueno, el tema es así, la recta, la curva de abajo del todo es la que seguiría un flujo supersónico. Fíjate que las cuatro curvas que están arriba, la A, la B, la C y la D, se despegan de la E en determinados puntos. A ver, esperen un segundo que se me armó un lío acá. Chicos, entregando clases, chicos. ¿Dónde están? Bueno, a ver, bajito, vayan a la play chiquita. Entonces, fíjate, por ejemplo, la curva esta. El flujo toma aquí el valor en la garganta del número de Mach y cuando llega a este punto arruga y se escapa otra vez hacia su condición de flujo subsónico. Claro. Este se mantiene hasta el final. Entonces, las condiciones geométricas de la tobera convergente-divergente, juntamente con la relación de las presiones, tiene que ser los valores necesarios para que se mantenga el flujo supersónico hasta el final de la tobera. Y todas las que no se mantienen son subsónicas, entonces. Y esta no llega a nada. La negra justo llega al número de Mach y arruga. Esta tiene este trayecto supersónico y se escapa. La D alcanza el Mach 1 acá y lo sostiene hasta este punto. Y acá lo pierde nuevamente. O sea, hay que sustentar esta relación de presiones todo el tiempo y hacer circular el gas por una tobera que tenga las dimensiones geométricas necesarias para que eso ocurra. Por eso yo monto este aparato en un avión, cambia la presión P sub R, que es la atmosférica, y yo necesito cambiar de tobera. Pero no puedo parar en el medio del aire, poner la llave de la freno de mano y cambiar la tobera del avión. Necesito entonces poder hacer otra cosa. Y la otra cosa es cambiar la tobera desde la consola del avión. Es decir, una tobera retráctil. Pongo como analogía el abanico. Fíjense aquí la tobera, como tiene una terminación que se abre y se cierra desde el comando del avión. Entonces el ángulo de la tobera se la da el piloto en la medida en que detecta que la geometría de la tobera no se ajusta a los requerimientos necesarios para mantener el flujo supersónico hasta la salida. Claro, o sea, lo que trata de hacer es que esa curva que estabas mostrando siempre no se desvíe, digamos. ¿Siempre? Como que no se desvíe, que siga. Exacto. Entonces el Claro. piloto abre o cierra la tobera, como ven acá en este avión, a los efectos de garantizar que el flujo supersónico llega al fin de la tobera, para que se sustente. Entonces, toda vez que ustedes vean un avión que tiene atrás un despliegue de chapas como este, están viendo un avión supersónico. Y ven un caso donde se ve claramente cómo se abre y se cierra, se pliega y se despliega la tobera convergente-divergente de Laval. Claro. ¿Ven? Entonces, ¿para qué en este momento está convergente? ¿Por qué está convergente? Porque el avión está parado. Para que arranque necesita alcanzar el número de Mach. Para alcanzar el número de Mach, la tobera tiene que ser convergente. Cuando alcanzó el número de Mach, entonces ahí la abre, la coloca en forma divergente y continúa el vuelo. ¿Está bien? Sí, gracias. Bueno, el tema termina con la deducción de líneas cortas y líneas largas. Líneas largas son justamente eso, ¿no? Líneas
de gran longitud. Un gasoducto, por ejemplo, es una línea larga. Lleva un gas, o sea, un flujo compresible, y como larga, asumir unas hipótesis distintas a una línea corta. Una línea corta es un trayecto muy cortito o un dispositivo que tiene lugar en un trayecto corto, como vamos a ver ahora. La línea larga, entonces, tiene como hipótesis que el flujo es isotérmico, o sea, la temperatura es constante. Hay pérdidas de calor por fricción y el área es constante. Entonces, esas son las tres hipótesis que asumimos para un flujo en una línea larga, un gasoducto tradicional, por ejemplo. El flujo es isotérmico, entonces la temperatura es constante, hay pérdidas por fricción y hay pérdidas de calor. Por lo tanto, tomamos la ecuación de Euler de la energía y le agregamos un término que es conocido, ¿no es cierto? La fórmula de Darcy-Weisbach, la enganchamos acá. Vimos esa fórmula, F igual F por L sobre D, P cuadrado sobre 2G, ¿verdad? Sí. Vimos dimensionamiento de bueno, ese es el término de fricción a lo largo de la cañería. No podemos despreciar la fricción, hay que agregarle ese término entonces a la ecuación de Euler, de la energía. Como es horizontal la tubería, no hay cambio de altura, ese término vuela. Si multiplicamos por ρ al cuadrado todo el término, todas las expresiones, todos los términos de la expresión, y agregamos la ecuación de continuidad, donde densidad por velocidad le llamamos gasto. Recuerden que estamos hablando de un flujo compresible, donde no podemos hablar de caudal, sino de gasto, una cantidad de gas que no tiene volumen propio. Despejamos de acá el valor de la velocidad. Derivamos y entonces podemos reemplazar este término en la ecuación de estado de los gases. A ver, disculpen un segundo. Nada, es que no puedo trabajar. Si vos me haces el favor de callar, sí, por favor. Yo no puedo. No me lo cansé, no debe ser bien. Saca la play. Saca la play. O te callás la boca o agarrás la play. Yo sí no puedo trabajar. Agarrás la play. ¿Viste? Tengo que volver a bajar, te la apago. Bueno, vamos a la densidad de la ecuación de estado de los gases. Fíjense que está Z ahí, factor de supercompresibilidad, porque es un gas real. Y entonces empezamos a reemplazar en la expresión esta todo lo que dedujimos. Aquí va ρ, aquí va B diferencial B, acá va B cuadrado por ρ al cuadrado. Entonces, haciendo todo ese reemplazo, la ecuación que está ahí abajo en celeste se convierte en esto, habiendo hecho el reemplazo del caso. Muy bien, esa es entonces la expresión para líneas largas. Si integramos entonces en la presión, el segundo término en la densidad y el tercero en nada, lo convertimos en esta expresión. Este lo tachamos porque es muy chiquitito por los diferenciales y nos queda esta expresión. Y ahí podemos despejar el gasto. Con esta ecuación entonces calculamos el gasto
en un gasoducto. Obviamente tenemos más variables, más incógnitas que las necesarias. Por lo tanto, existe esta institución de la American Gas Association que sugiere un punto de inicio para utilizar esta expresión. El punto es el siguiente. Bueno, aquí no pasó nada. Tomar este valor como raíz de 1 sobre z. El valor entonces está en función de una presión media que se calcula así. Entonces, calculando en base a la presión en 1 y en 2, esta presión media, poniéndola en la fórmula, tendremos 1 sobre raíz de z, y ese sería nuestro primer punto de iteración para utilizar la ecuación. Entramos con este valor de raíz 1 sobre z y sacamos así el gasto. Bueno, eso entonces en cuanto a la expresión correspondiente a las líneas largas, que en definitiva es esta que está acá. Esta que está abajo a la derecha es la expresión para el gasto en un gasoducto, o sea, en una línea larga. En una línea corta, ocurre otro tipo de hipótesis. Una línea corta es generalmente un dispositivo. Por ejemplo, un buque gasífero. Por ejemplo, un compresor. Entonces, este es un buque que lleva gas a presión. El flujo es adiabático y no hay fricción, porque todo el trayecto del gas consiste en salir del tanque a presión y pasar a una situación de una presión menor. El flujo es adiabático, no hay pérdida de calor y tampoco hay fricción. Como el tramo es corto, el flujo es isoentrópico, y entonces es válida la ecuación que vimos sobre el flujo isentrópico. Esto es termodinámica. Reemplazamos entonces en la expresión de arriba, integramos en la presión en Z y en B. Y el resultado es esta cosa horrible. Esta entonces es la expresión para una línea corta. Perdón, fue muy rápido. Podemos trabajar con este término y domesticarlo un poco. De la siguiente manera, obviamente haciendo álgebra, ¿no? Reemplazando, etcétera. Y lo convertimos en este otro, que no veo francamente que tiene de diferente con el anterior. Bueno, ahí tienen cómo calcular entonces cómo calcular el gasto con una línea corta. Por ejemplo, supongan que tienen un tramo que conduce nitrógeno entre un punto 1 y un punto 2, lo suficientemente corto como para que el flujo sea adiabático. Esta es la expresión que tienen que usar. Entonces, K es dato. Conocen la velocidad de la entrada del tubo, conocen la presión, conocen el peso específico, y el punto de salida conocen la presión, y quieren determinar cuánto vale la velocidad
en este punto. Entonces empiezan a reemplazar lo que conocen, la presión en 1, K, Entonces la presión en 1 otra vez, el peso específico del nitrógeno, la presión en 2, la velocidad en 2, termina siendo entonces esta. Entonces con esta formulita pueden calcular velocidades o presiones en un flujo isentrópico, o sea, en un tramo corto de una línea de flujo compresible. Bueno, depende de los tipos de dispositivos, permiten hacer alguna simplificación adicional a esta ecuación, y eso ocurre en tramos cortos particulares. Un tramo corto particular, por ejemplo, es el orificio en un recipiente a presión. Un recipiente que tiene un orificio y está a presión es un tramo corto. Por ejemplo, una goma que pierde, un geyser, un buzo que está respirando con el tubo, una pava que hierve, son pequeños depósitos que contienen un gas y que tienen una pérdida de gas por un orificio practicado en la misma. Entonces, siendo un tramo corto, utilizamos la expresión para el tramo corto, pero admite cierta simplificación. Dentro de la pava, la velocidad es 0, la presión es atmosférica, y a la salida tenemos un chorro de gas. Ese chorro tiene la presión atmosférica. Por lo tanto, podemos asociar la diferencia Z1 y Z2 estando en una horizontal de 0, y las demás suposiciones ya están dentro de la pava. Por lo tanto, la expresión queda así y así. ¿Por qué adentro de la pava la presión es atmosférica? Y porque la pava está, si vos sacás la tapita vas a ver el agua, que es el que no está a presión, no es un tanque a presión. La parte de vapor de la pava está a presión atmosférica. Gracias. Y el chorro también, entonces P1 y P2 son 0, o se simplifican. Es decir, son 0, o no son 0, son presión atmosférica que no es 0. Bueno, en ese caso la simplificás, una con otra. Otro dispositivo particular que constituye un tramo corto es un compresor. Un compresor maneja un flujo compresible en una distancia muy reducida. Entonces, el compresor recurre a estas hipótesis, el flujo es adiabático y no hay fricción. Es adiabático porque no hay pérdida de calor y no hay fricción porque el tramo es corto. Entonces, el compresor sigue la ley de la energía que está planteada allí, con la diferencia que ahora esta sumatoria no es 0, porque aquí claramente hay un trabajo. Si hay un compresor, hay un trabajo. Por lo tanto, ese trabajo existe. No hay cambio de velocidad entre el punto de succión y el de descarga del compresor. El compresor no modifica la velocidad del flujo. Y como el compresor está horizontal, la entrada y la salida están a la misma altura cota geodésica. Ambos términos entonces se van. Con lo cual la ecuación para un compresor es mucho más piola y es esta. El trabajo es cambio de presión sobre densidad integrado entre la succión y la descarga. Presentamos la ley correspondiente al flujo en cuestión y lo ponemos en el denominador. Lo que hay que integrar entonces es esto. Cosa que da
una cosa así. Así podemos calcular el trabajo que produce ese chorro de gas saliendo de la pava. Bueno, muy bien. Otra forma de la misma expresión. Bueno, esta es la potencia del compresor. Esta fórmula está un poco traída de los pelos. No sé qué viene. Bueno, llegamos finalmente al último tema, que es turbomáquinas. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario, alguna cuestión que quieran exponer o comentar sobre el tema del flujo compresible? Una pregunta. Sí. En el caso del flujo por línea corta, ¿asumiste que es adiabático? Sí, porque para que Y haya por pérdida eso, de calor hay que tener dónde perder calor. Si vos tenés una cañería larga, va a perder calor. Entonces, si la cañería es cortita, no va a perder calor porque no tiene tiempo, digamos. bueno, gracias. Es más posible asumir la hipótesis de no pérdida de calor que de perder. Algo perderá, pero al ser la línea corta, es muy pequeña la cantidad de calor que va a perder. Bueno, ¿algún otro comentario? Arranquemos entonces con el tema de las máquinas. De las turbomáquinas. A ver, vamos a buscarlo. ¿Dónde tengo compartida acá? Le damos acá. Bueno, muy bien. Entonces vamos a arrancar con el tema de turbomáquinas, haciendo una clasificación de las mismas. El tema se llama oficialmente instalaciones de bombeo y turbinado. Y las máquinas que vamos a considerar son principalmente las bombas y las turbinas. Empecemos haciendo una clasificación de las máquinas. Esta clasificación es referencial. Si cambian de libro pueden encontrar algunas diferencias, pero en forma central las máquinas se clasifican de la siguiente manera. Primero les llamamos máquinas de flujo a todas aquellas en donde se requiere un flujo de un fluido para su funcionamiento. Se diferencian en máquinas térmicas y máquinas hidráulicas. Las máquinas térmicas son aquellas de combinamiento del gas a fines de poder manipularlo. Por ejemplo, el pistón del motor de un auto comprime el gas, lo mantiene confinado y luego una chispa lo hace explotar, comienza el circuito. En las máquinas hidráulicas hay compresión del fluido, pero al comprimirlo el fluido solito abre una válvula y se escapa. No hay confinamiento.
hay compresión, pero el fluido puede solito abrirse su propia válvula e irse. En ningún momento se lo encierra y se lo comprime. Fundamentalmente porque no se puede. No es posible comprimir un fluido. Esa es la diferencia entre la máquina térmica y la máquina hidráulica. Las máquinas hidráulicas se dividen en dos grandes grupos, que son las generatrices o las motrices. Entonces hay dos posibilidades. La máquina le aporta energía al flujo o el flujo le aporta energía a la máquina. Entonces esa es la diferencia entre las motrices y las generatrices. Las generatrices, que son las máquinas que le entregan energía al fluido, se dividen fundamentalmente en cuatro distintos conceptos, que son los compresores, los sopladores, los ventiladores y las bombas. Obviamente, la carne en la parrilla la pone la bomba y los demás son complementos, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a mencionarlos para determinar cuáles son sus características principales. Compresores, ventiladores, sopladores y bombas son las máquinas generatrices. Las máquinas motrices son las turbinas. Aquí tenemos entonces los compresores, las bombas, los sopladores y los ventiladores. Fíjense que los detalles de la bomba los vamos a ver ahora enseguida nomás con mucha profundidad, así que lo dejo. Este es el compresor que genera un cambio de presión en el gas. Este es un soplador que toma el aire de presión atmosférica y lo arroja en forma de chorro. Y este es un ventilador. El ventilador, para mí, este no es un ventilador. No sé qué hace ese aparato ahí. Bueno, el ventilador genera poco cambio de presión y un volumen importante de aire, mientras que el soplador genera cambio de presión, pero poco volumen. O sea, si buscan cambiar de presión, usen un soplador. Si buscan hacer que transite una cantidad importante de gas, utilicen un ventilador. Vamos a ver. El compresor puede ser de pistones, de tornillos o de paletas. El compresor, entonces, acá tienen una vista de un compresor de pistones convencional, en donde la cosa funciona así. Un motor genera el movimiento de una biela, manivela, que hace que este pistón suba y baje. Cuando el pistón baja, abre la bomba azul, la válvula azul, y el gas entra. Cuando el motor da la vuelta, el pistón sube, cierra la válvula azul comprimiendo el gas, pero el gas solito abre la válvula roja y se escapa. Con la diferencia que en la situación de salida del color rojo aumentó la presión de ese fluido gracias al efecto de la compresión mecánica que recibió. Así funciona entonces el compresor de pistones, que es el más común. Después hay otros tipos de mecanismos, como el de tornillos, en donde un tornillo como el de Arquímedes aprieta el gas y lo obliga a escurrir hacia un tanque, comprimiéndolo en el camino. O el compresor de paletas, en donde el movimiento de rotación obliga al gas a tener un pasaje paralelo al tubo. Repito, las paletas toman al gas y lo pasan hacia la paleta siguiente. No hay centrifugado. En ningún momento hay centrifugado. Si no, esto no sería un compresor. Repito, no hay centrifugado, es un compresor. Muy bien.
Eso en cuanto a los compresores. Los ventiladores y los sopladores no merecen mayores comentarios, no así las bombas, que se clasifican en bombas de desplazamiento positivos y en bombas rotodinámicas. Las bombas de desplazamiento positivo entonces son los bombeadores, molino de viento, la cañería se mueve, baja sin proporcionar ningún efecto y sube impulsando agua. O sea que la cañería va y viene y el rendimiento es 50%, porque cuando va carga y cuando viene trae fluido. O sea, no genera una provisión constante. Es como este bombeador a mano. Cuando se sube, se carga el tanque, cuando la manija baja, se expulsa el agua. Esta es otra bomba de desplazamiento positivo, que es el corazón humano, donde la compresión y la dilatación hacen que el líquido, el fluido pase de un tanque a otro y circule por el organismo. Bueno, sigamos. Vamos a ver que las bombas de desplazamiento positivo pueden ser alternativas o rotatorias. Las bombas de desplazamiento positivo entonces pueden ser alternativas o pueden ser rotatorias. Las alternativas las vamos a ver con más detalle más tarde. En las rotatorias tenemos tornillos que rotan y obligan al flujo a pasar. No centrifugan, como les dije hace un rato, no centrifugan. Simplemente el fluido es impulsado por estas paletas que se van moviendo, enganchando una con otra. Entonces, en ese enganche, fíjense que el flujo avanza. Fíjense ese flujo verde, cómo pasa, circula, en ningún momento existe centrifugado. Por eso son bombas de desplazamiento positivo, rotatorias. Rota algún metal, pero no hay centrifugado del fluido. Bueno, bombas. Acá tenemos entonces una bomba elemental y su modo de funcionar. La bomba tiene entonces un ingreso del flujo en este punto que está indicado acá y un egreso en el plano perpendicular. El líquido de la bomba recibe una acción de centrifugado, es desparramado para todas partes contra esta cámara y es recogido por esta tubería que está aquí a la salida. Los álabes están generalmente pegados a un plato, como se ve aquí. Ahí tienen cómo funciona la bomba. El líquido entra por el centro. Así se dibuja una bomba. El líquido entra por el centro, es desparramado por las paletas que lo tiran contra la carcasa. Fíjense que al principio la sección es muy chica, pero luego se va agrandando para recibir cada vez más flujo, y se agranda y se agranda y se agranda y se agranda y se agranda, hasta que en un punto como este,
el líquido ha recibido un centrifugado, o sea, un aumento de la velocidad. Pero la bomba no tiene esa finalidad. La bomba tiene que aumentar la presión. Entonces tiene la voluta. La voluta que ven aquí tiene una apertura del diámetro para disminuir la velocidad. Entonces el aumento de velocidad que adquirió hasta acá, en la voluta lo pierde y lo cambia por aumento de energía potencial. O sea, la voluta termina de cumplir con el objetivo de la bomba. Ahí tienen entonces el esquema de la bomba. El flujo entra por el centro, perpendicular a la lámina, acá, sale desparramado por los álabes contra la carcasa y es llevado hacia la voluta. ¿Cómo giran estos álabes? Fíjense bien cómo giran estos álabes. Al fluido lo empujan con la cara convexa, no con la cóncava. Porque si girara al revés, estaría conteniendo al gas y lo estaría llevando a pasear como en una calecita. Empuja con la cara convexa para desparramarlo hacia la carcasa. De ese modo, tenemos así la forma de la bomba real, con la ruedita con los álabes, o capaz que en este se ve mejor. Fíjense cómo el líquido entra por acá, la nafta en este caso, los álabes la desparraman, la empujan con la cara convexa, el tubo que va recibiendo al gas cada vez es mayor, de mayor diámetro, ven cómo se agranda, y 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 se agranda hasta que aquí tenemos el mismo líquido mucho más rápido. Acá viene la voluta, que con el aumento de área disminuye la velocidad y la convierte en energía potencial. Así funciona entonces una bombita. ¿Para qué sirve el difusor o la voluta? Justamente es lo que acabo de decir, para cambiar energía cinética en energía potencial. Con la voluta la bomba termina de ser una bomba. Si no, no. Bien, entonces tenemos que las bombas rotodinámicas o centrífugas, que son las que acabamos de ver, pueden ser mixtas, pueden ser axiales o pueden ser radiales, o mixtas como una combinación de ambas. Eso de axial o radial depende del sentido de escurrimiento del gas. Esta máquina que vemos aquí es una máquina radial, porque el flujo ingresa perpendicular al plano, pero es centrifugado en el sentido del plano, o sea, el fluido es desparramado en el plano por los álabes. Por lo tanto, la dirección del flujo es radial, sigue los radios del rodete. Bueno, estas flechitas pretenden ser ilustrativas, pero me parece que confunden más. Entonces, estas bombas radiales tienen capacidad dada por el tamaño de los álabes. Como tienen álabes del tamaño que ustedes quieran, si le ponen álabes grandes, evidentemente tiene gran capacidad de centrifugado, pero poca velocidad, pero gran capacidad de centrifugado. Por lo tanto, centrifuga lejos, pero el cambio, la diferencia de presión no es tanto. Esta es la bomba axial. Fíjense que la bomba axial, como las hélices, no hay ingreso a ningún rodete. El flujo está todo el tiempo paralelo a la bomba, impulsado, pero paralelo a la bomba.
Bueno, fíjense entonces que los álabes son chiquitos en estas bombas, pero la velocidad es muy grande. Por lo tanto, son capaces de impulsar grandes caudales a pequeña altura. Eso lo vamos a conversar más intensamente más adelante. Sigamos con la generalidad de los aparatos. Acá tienen el ala B bien grande de una bomba radial a la izquierda, y bien a la derecha tienen el ala B chiquitito de una bomba axial. Repito, la bomba axial genera un desparramo del flujo contra la carcasa, igual que la bomba radial, pero el caudal es mayor y la presión es menor. Muy bien. Ahí tienen el flujo radial, una mezcla de los dos, y el flujo principal. Bueno, turbinas. Esta la dejo de lado. Bien, vamos a ver antes de las turbinas las bombas rotodinámicas. Y el cebado. ¿Cuál es el gran efecto que tienen las bombas rotodinámicas? El cebado. Entonces, ¿en qué consiste el cebado? Supongan ustedes que tienen una instalación que toma agua mediante esta cañería, y esta es la bomba que está ubicada aquí, y la bomba succiona del punto de succión y pasa el flujo al punto de descarga. ¿Cómo está esta cañería aguas arriba de la bomba? Seguramente está vacía. Si está vacía, hay que impulsar hasta que llegue el agua. Por lo tanto, si vemos que la diferencia de presiones es ρ por G por H, o sea, hay que llegar de la presión que tiene el agua al nivel en el que está hasta esa altura de la bomba, hay una diferencia de presión que se puede calcular como ρ por G por H. Fíjense entonces que esto es igual a 1,29 por ρ si fuera aire, y si fuera agua, el valor es otro. Entonces, succionar aire y succionar agua no es lo mismo, no produce la misma consecuencia. Si dividimos entonces los cambios de presión, vamos a ver que la diferencia en el rendimiento es muchísima. Por lo tanto, tenemos así que hay que tener cuidado cómo instala uno una bomba, de modo tal que si es de centrífuga, tiene que tener una posición tal que facilite el cebado, y si es posible que lo evite. ¿Cómo garantizamos el cebado entonces? El cebado lo garantizamos de la siguiente forma. Primero, una válvula de retención. La válvula de retención se pone al principio de la tubería, de modo tal que cuando la bomba se detenga, la válvula de retención no deje bajar la columna de agua o de líquido que esté metida en el tubo. Por lo pronto, la válvula de retención funciona así como se muestra a la izquierda. Cuando el agua sube, levanta la tapita y pasa, y cuando quiere bajar, cierra la tapita y queda retenida en el tubo. O sea, para la bomba es mucho más fácil succionar
Entonces así pueden apreciar cómo es el funcionamiento del cebado. ¿Cómo se van entonces? Primero con una válvula que no tiene retorno. Otra posibilidad es cebar con un señor que saque una tapita de la tubería y la llene de líquido antes de acceder a la bomba, pero siempre nunca falta un buen comedido que hace andar la bomba sin cebado y la quema. Otra forma es el cebado por succión. Se pone una bomba de mano y se genera vacío en el punto anterior a la bomba, con lo cual la columna de agua sube solita y la bomba está cebada. Y por último, lo que más funciona es enterrar la bomba. Entonces, si está enterrada la bomba, no tiene más remedio que succionar agua. Ahí está entonces las 4 alternativas. Enterrar la bomba entonces es la alternativa más conveniente, aunque es la más cara. Es más cara porque hay que cuidar que no se mojen las piezas eléctricas. Generalmente hay que encamisar el pozo porque se cae, se derrumba. De manera tal que esta es la recomendación: enterrar la bomba para que esté siempre sumergida, siempre debajo del pelo de la napa y funcione adecuadamente sin necesidad de cebado. Bueno, vamos a ver entonces el punto siguiente, que es el tema de las turbinas. Una turbina es una bomba que funciona al revés. Las turbinas entonces son de impulso o de reacción. ¿Qué quiere decir de impulso o de reacción? De impulso es que reciben un impulso, o sea, un empuje del agua. De reacción es que reaccionan ante su ubicación en un caudal, en un flujo de líquido. ¿Cuál es la diferencia? Esta es de impulso. Se mueve porque el agua la obliga, el agua la empuja a la rueda. ¿Cuál es el defecto de estas bombas, de estas máquinas? Que reciben la acción del agua solamente en un álave por vez. Todos los demás álaves están paseando como en Disneylandia en esa rueda y solo actúan los pocos que están sumergidos en el líquido. Eso produce una falta de rendimiento. Los álabes entonces son móviles. Ponemos como ejemplo la turbina Pelton, que es la que está indicada allí y que habíamos visto cuando estudiamos cambio de cantidad de movimiento. Es una máquina que aprovecha el cambio de velocidad en el punto de incidencia y en los dos puntos en los que abandona el álave. Ahí tienen uno bien grande. Máquinas de este tipo, recuerden, sirve para darle al caudal gran capacidad de presión, pero poco volumen. Esa entonces es una bomba de impulso que actúa por la acción de un chorro. Fíjense ahí a la derecha abajo como el chorro mueve la bomba. Acá tienen nuevamente la misma bomba. Fíjense cómo el impulso actúa solamente sobre un par de álabes y el resto funciona libremente sin aprovechar la energía del fluido. La bomba funciona así. El chorro va actuando sobre cada cuchara, sobre cada álave, y el movimiento del eje mueve un generador que da energía eléctrica. Ubiquemos en un eje HQ la posición de esta bomba.
esta bomba va a generar grandes diferencias de altura, pero pocos caudal. Entonces, más o menos la zona en la que va a poder funcionar bien es mucha altura, pero poco caudal. O sea, el área más o menos será esta. Esto es genérico, es referencial, no se ajusta exactamente a esta situación, pero es una zona donde los caudales son chicos, pero las presiones son grandes. O sea, si ustedes tienen que levantar poca agua, pero es un tanque que está muy alto, usen una Pelton. Es la mejor recomendación. Esta es una máquina de impulso porque el agua la impulsa a girar. El problema de esta máquina es justamente este, que actúa en un álave por vez. Entonces, ¿qué pasa si ponemos más inyectores que actúen sobre los otros álabes? ¿Por qué esto no funciona? No funciona porque la turbulencia que genera cada inyector complica, le quita rendimiento al que viene atrás. Eso pasa, por ejemplo, con los ventiladores eólicos. ¿Cuántas paletas tiene un ventilador eólico? Vieron que siempre tiene 3. ¿Por qué tiene 3? ¿Cuál es el ideal? El ideal es una sola. ¿Por qué una sola? Porque si le ponemos una segunda, la segunda tiene que navegar en un terreno turbulento que es el que deja la primera. Y eso baja mucho su rendimiento. Aún así, 2 con menos rendimiento son mejor que una sola con rendimiento máximo. Si agregamos una tercera, las 3 tienen ahora menos rendimiento, pero son 3. 3 de poco rendimiento resulta mejor que una sola de mucho rendimiento, pero 4 ya no. 4 paletas quitan rendimiento de modo tal que es peor que no ponerlas, por lo tanto no se ponen más de 3. En este caso entonces resulta intuitivo que la idea de seguir poniendo inyectores no es una buena idea. Lo que hay que hacer es cambiar el concepto de propulsión, el concepto de empuje, por el concepto de reacción. Fíjense, si ustedes le compran uno de estos, no sé cómo se llama, a un nene, y la mamá lo sopla para mostrarle al nene cómo se hace, probablemente la mamá sople así. O sea, lo que está haciendo es actuando sobre un álave a la vez, desperdiciando el resto de los álabes y generando una propulsión, generando un empuje, un impulso con esa masa de aire a un álave solo. El nene, que es más vivo, lo que hace es girar el ventiladorcito y pegarle con el aire en el centro, con lo cual no está impulsando un álave u otro, está generando una corriente de aire e insertando todos los álabes simultáneamente en la corriente de aire, con lo cual los álabes reaccionan girando. Entonces gira mucho más rápido y con mucha más eficiencia. Así funciona entonces una bomba centrífuga. Ahí está. Bien. Entonces tenemos la diferencia entre la bomba de impulso y la de reacción. La de impulso está colocada en el flujo de una tubería, de un chorro de aire, y la de reacción está colocada en una corriente que la invita a reaccionar girando. Muy bien. Esa es la diferencia entonces. Y las bombas, las máquinas estas pueden ser también radiales, axiales o mixtas, como vimos con las bombas.
Lo mismo pasa con las turbinas. Piensen que una turbina es una bomba que funciona al revés. O sea, el mismo aparato, pero funciona de vuelta. Esa es la diferencia entre bomba y turbina. La bomba entonces, o la turbina, se clasifica de acuerdo a la posición de los álabes. En la Pelton, que sería un impulso tangencial, la radial, como la Francis, y la axial, como la Kaplan. Esta es la axial, donde la hemos visto ya hace un rato, en las bombas. El flujo corre como el eje, o sea, el tránsito del flujo es paralelo al eje, constituyendo una máquina axial. Ahí tienen este caso de una máquina de ese tipo, que es la máquina Kaplan. La máquina Kaplan tiene gran velocidad, o sea, impulsa gran cantidad de caudal, pero tiene paletas muy chicas, por lo tanto no tiene capacidad de centrifugado, no tiene capacidad de una gran carga hidráulica. Bien. Otra máquina entonces común es la máquina Francis. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Este es Yacyretá está equipada con máquinas Kaplan. Fíjense la altura, 20 metros, de muy poquito, pero un caudal de 8.700 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, la Francis es ideal porque puede impulsar un caudal muy importante a una altura chica. En un diagrama HQ, donde ubicamos la máquina Francis. La ubicamos en una zona de gran, de pequeño caudal, pero gran presión. La zona es esta. Más o menos allí. Ahí iría la máquina Kaplan. Caudales grandes, altura chica. No puede proporcionar una altura mayor de 50 metros, pero caudal el que le pidan. Eso es por la disposición chica de los álabes. Bueno, pasemos ahora a esta otra máquina que es la radial. La máquina radial, fíjense cómo el agua se mete adentro del rotor, como lo ven allí, se mete en el rotor y lo obliga a girar impulsando los álabes. Por lo tanto, el agua ingresa en correspondencia con el rotor. Fíjense la cámara espiral arriba a la derecha, como achica su diámetro. También se ve en el dibujo del corte, donde un corte de la cámara espiral es más grande que el otro, porque el agua se va metiendo todo el tiempo por lo que sería la costura, que no existe. Entonces el agua se cuela de ese modo, impulsando a reaccionar a la turbina Francis. El agua se mete entre los álabes y la obliga a girar. ¿Ven? El agua entonces sale por debajo al nivel de restitución del río. Acá tiene el funcionamiento entonces de una turbina. Fíjense que por la tubería de la derecha entra el líquido, son las bolitas, obliga a girar a los álabes, fíjense que los obliga a girar impactando en la parte convexa, no en la cóncava, en la parte convexa. ¿Está bien? Bueno.
Bueno, chicos, seguimos. Entra entonces el líquido por el tubo. Fíjense cómo impulsa los álabes nuevamente por la parte convexa, no por la cóncava. Y se pierde por el centro del tubo, yéndose el plano en forma perpendicular. Ahí tiene la cámara espiral. Fíjense cómo va achicándose el diámetro de la cámara porque el líquido se va metiendo en los álabes del rodete. Ahí ven cómo la cámara espiral está hueca, está abierta para que el agua acceda a los álabes. Ahí ven la cámara espiral nuevamente. Bueno, distintos cortes para dar más información. Bueno, esto ya. Acá tienen el rotor, fíjense cómo el agua se mete entre los álabes del rotor, la cámara espiral con el corte de un lado más grande que del otro. ¿Y dónde se usa? Se usa en instalaciones donde se requiere una importante altura pero bajo caudal. Fíjense la Licura, por ejemplo, tiene 135 metros, una presa de tierra de 135 metros, pero un caudal solamente de 900 metros cúbicos. Por lo tanto, es ideal aprovechar estas máquinas de gran capacidad de presión donde se puede. ¿Dónde ubicamos acá una Francis? Entonces la ubicamos en una zona. Acá está la Kaplan, ¿no es cierto? ¿Qué lugar le queda a la Francis? Le queda este hueco. O sea, una zona de mayor carga, de mayor H, pero menor caudal. Así vamos cubriendo, entonces vamos detectando los requerimientos de altura y caudal y vamos armando el rompecabezas de la máquina que necesitamos instalar. Bueno, recuerden entonces cómo son los rodetes de la Francis y los rodetes de la Kaplan. Los rodetes de la Francis son radiales, el agua se mete adentro de la máquina y sale a 90 grados. En la Kaplan el flujo es paralelo al eje, no se mete en ninguna parte. Y esas son las dos características principales. Queda todavía un hueco en el gráfico HQ que corresponde a las máquinas tubulares.
Las máquinas tubulares que se llaman bulbo, que se llaman estrafo. Estas bombas entonces, como turbinas, se las instala en huecos muy chicos. Fíjense el nombre, el tamaño que tiene en este aparato. Son bulbos realmente donde está la hélice y donde está el generador, todo junto. Generan muy poco caudal, a muy poca altura, pero son muy baratas. El gran defecto de estas máquinas es que no traen votos. O sea, nadie se entera si ustedes gastan plata para instalar este tipo de máquinas. Straflow viene de una deformación strike flow, que es flujo recto. Es otra versión de las turbinas bulbo. Bueno, ¿dónde ubicamos allí entonces las máquinas? Las ubicamos acá. Son las turbinas tubulares, mueven muy poco caudal. Fíjense que van a encontrar en otros libros alguna diferencia en cuanto a la clasificación que yo hice. Obviamente no es muy rigurosa. Y acá dejamos el pochoclo y nos ponemos a prestar atención porque viene la parte matemática de las máquinas, con lo cual no sé si nos será oportuno cortar acá. A ver cómo viene ahora el tema. Sí. Bueno, yo dejaría acá. ¿Ustedes tienen algún comentario que hacer?